moderna. Ya, primero voy a ver la imagen. No sé si había una acotación de la clase pasada. Se me fue la idea ya. Bueno, ya si hay alguna inquietud sobre algún tema en el chat, ¿ya? Si quería hacer un comentario, pero ya me olvidé. Bueno, ya, lo que vamos a ver ahora es filosofía moderna. ¿No? Filosofía moderna. Ya, buscar la imagen. Ya, está abierta. Vamos a compartir. Buenos días de nuevo. Toda la pantalla. Ya. Ya. Bueno, vamos a ver algo de filosofía moderna. Bueno, la filosofía moderna, dijimos en una clase pasada, empieza propiamente con esa discusión que hay entre racionalismo y el preempirismo en realidad, ¿no? Porque lo que se plantea en el Renacimiento es que el hombre asimila la realidad a través de los sentidos, ¿no? A través de los sentidos. A lo que Descartes responde, el hombre en realidad conoce gracias a la razón, ya que los sentidos te guían al error, te guían al error, ¿no? Eso marca el inicio del mundo moderno, ¿no? El inicio del mundo moderno. Antecedentes. Bueno, está el pensamiento medieval. Algo se comentó, ¿no? Algo se comentó sobre el pensamiento medieval. Se dijo que el tema ahí, el pensamiento medieval era Dios, era la teología. Esa teología se va formando, dijimos, entre los siglos 2, 3, 4, 5. Ya la figura de San Agustín representa la madurez de esa primera etapa que es la patrística, ¿no? La patrística. Más adelante viene la escolástica en el siglo 11, 12. Si en la patrística se resaltaba el tema de la fe y Platón por la vía del neoplatonismo de Plotino, en la escolástica se resalta el tema de la razón y Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles. Temas del medioevo, Dios y la creación del mundo, las dos verdades, ¿no? La verdad de la fe y la razón, que dijimos también que con Ockham se separan, ¿no? Ockham ya plantea la separación, la razón tiene sus temas, la fe tiene sus temas, son cosas separadas. Ese va a ser un rasgo patente ya en tiempos modernos, ¿no? Va a quedar como algo definitivo, ¿eh? Separación de razón y fe, ¿no? Las dos verdades, las dos verdades. Y el otro gran tema, bueno, que se vio, el tema de los universales, ¿no? Aunque ya no viene medieval, simplemente para el contexto yo lo he puesto, ¿no? Resumidamente, que los universales existían, decían los padres de la iglesia, ¿no? El universal árbol, hombre, etcétera. Los nominalistas que no existe, el universal es una creación, ¿no? Es una palabra simplemente. Y lo de Santo Tomás, ¿no? Que el universal existe, pero en la razón, ¿no? En la razón. Las tres posturas
básicamente había, ¿no? Y luego está el asunto del Renacimiento. El Renacimiento y el humanismo, que es la preocupación por el hombre. El Renacimiento básicamente aparece, o en gran medida aparece por la desintegración paulatina del Imperio Romano Oriental, el Imperio Bizantino. En el Imperio Bizantino, en el Imperio Bizantino, en el Imperio Bizantino, la lengua principal era el griego, prevalecía la cultura griega. La lengua de la liturgia incluso era el griego. Eso era algo opuesto a lo del Imperio Romano Occidental, ¿no? Que ya sabemos por historia que se separaron hacia el siglo V. Siglo V, bueno, en el siglo V ya había pues, dos imperios. Em, claro, en Roma se hablaba el latín, ¿no? Era la lengua de la liturgia, incluso, ¿no? Era la lengua culta, etc. Bueno, el asunto es que con la paulatina desintegración del Imperio Romano Oriental, que finalmente desaparece en el siglo XV, van migrando hacia la capital histórica del antiguo imperio total, ¿no? Antes que existiera la división de la Roma Oriental a Occidental, a Italia, ¿no? A Italia, especialmente a Roma y alrededores, ¿no? Pero a Italia en concreto, ¿no? Es por eso que en Italia empieza tempranamente el Renacimiento, siglo XIII más o menos, ¿no? El tema de la naturaleza. Aparecen pintores de origen bizantino, pues el Greco, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, el Greco era su seudónimo, no se sabe su nombre, ¿no? Y así, ¿no? Diversos pintores, ¿no? Que le dan un impulso al arte, no solamente al arte, ¿no? Hay una difusión de la cultura griega, ¿no? A partir del Renacimiento, o desde el Renacimiento, ¿no? Y intelectuales que saben de la cultura clásica griega, que saben del idioma griego, se van a enseñar griego a Italia. Aparece interés de nuevo por la filosofía, ya estudiada en su fuente original, ¿no? Porque los escolásticos medievales conocieron primero, o conocían primero a Aristóteles por la vía escolástica musulmana o oriental, ¿no? Sabemos que los musulmanes se instalan en la península, en España, lo que es España, en el sur, pero llevan consigo una gran cantidad de conocimientos, ¿no? De todo, de ciencia, matemáticas, medicina, de todo, ¿no? De todo, y filosofía también, ¿no? Había conocimientos de pensadores musulmanes y judíos, ¿no? Avicena, Averroes, Maimónides. Bueno, ellos ya estudiaban a Aristóteles antes que los escolásticos europeos y se constituyen en la primera fuente para conocer a Aristóteles, ¿no? Ya, entonces, ahí está el asunto, ¿no? Pero ya con el Renacimiento, los escolásticos conocen directamente el pensamiento griego, ¿no? Y toda la cultura griega, ¿no? Y toda la cultura griega, ¿no? Hay un renacimiento de la cultura occidental, ¿no? De la cultura, no solamente de la filosofía, sino también de la ciencia, ¿no? De la ciencia. Em, Características, bueno, se separan razón y fe, pues. Independencia de la razón frente a la fe, ¿no? Separación. Tienen sus propios asuntos. La naturaleza como tema, desde el mundo premoderno, ya, desde el mundo premoderno. Es un elemento que se debe conocer y que se puede controlar, transformar, ¿no? Bueno, en ese aspecto, los ingleses o el pensamiento inglés toma la iniciativa con la afirmación de que conocimiento es poder, ¿no? Conocimiento es poder, ¿no? Ahí está Bacon, ¿no? Conocimiento es poder. Claro, conocer la naturaleza para controlarla, pues. Aspectos de ella, ¿no? Aspectos de ella, ¿no? El hombre ya opera con conocimientos, ¿no? Conociendo la naturaleza, adquiere poder sobre ella, la transforma. También el hombre es visto como un elemento natural. No solamente el hombre, el Estado mismo. Aparece una concepción natural del Estado y del ser humano, ¿no? Bueno, el hombre, aparte de natural, una entidad también racional. En caso, por ejemplo, de Thomas Hobbes, ¿no?
compara al hombre con un lobo, ¿no? Dice, el hombre es igual a los lobos, ¿no? Los lobos luchan por sobrevivir, el hombre también. Y en esa situación de una guerra constante es donde aparece el Estado político, pues, ¿no? El Estado político para poder garantizar la convivencia. El hombre se organiza a la manera de un Estado, ahí ya gracias a la racionalidad, ¿no? Y entonces el hombre también aparece como un elemento natural más. Se comporta como toda la naturaleza se comporta, ¿no? Luchando, sobreviviendo, etcétera. El tema principal, el asunto del conocimiento, ¿no? El asunto del conocimiento, el asunto del conocimiento. Ya recordé qué cosa quería comentarles. Ya, sí es importante, ¿no? Ya, y de ahí pasamos al siguiente cuadro. Es el tema de Platón, ¿no? En Platón, yo no sé si han notado ustedes que habla de una parte, partes del alma, pero en otra parte habla del alma íntegra, ¿no? De una entidad sencilla, completa, unitaria. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, cuando está hablando de las partes del alma, es un comentario más bien político, sociológico, moral, ¿no? Antropológico, ¿no? Ahí sí se permite hacer esa división de partir, ¿no? De hablar de partes, ¿no? Pero en sí el alma, metafísicamente hablando, no se divide, pues, ¿no? Claro, y cuando habla ahí el Platón metafísico, el alma se divide, pues. Entonces, ahí cuando venga una pregunta, explícitamente va a venir, si viene partes, va a ser una alusión a lo que es sociedad, eh, virtudes, la moral, la política, ¿no? El gobierno, el adecuado gobierno, etcétera, ¿no? Con esos temas relacionados, sí, pues, ¿no? Ahí se puede hablar de partes del alma, lo hace Platón, ¿no? Y claro, solamente en ese contexto social, político, moral, que no es metafísico, ¿no? Porque ahí relaciona las partes del alma con las virtudes, con las clases sociales, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Ahí sí, pues, ¿no? Dice, hace el comentario de que la cabeza es inmortal y las otras partes no, da a entender que el vientre y el pecho no son inmortales, ¿no? Ya, pero solamente en ese contexto, ¿no? Claro, no está haciendo metafísica ahí Platón, pues, es un comentario político, antropológico, ¿no? En cambio, cuando habla explícitamente sobre el alma de manera metafísica como una entidad ideal, ¿no? Íntegra, simple, bueno, es indivisible, pues, y ahí sí todo el alma es inmortal, pues, ¿no? Ya, entonces Platón tiene esas cosas que parecen inconsistentes, por eso que se le llama un sistema incompleto, pues deja vacíos, ¿no? No hay una conexión ahí, ¿no? Pero si viniera pregunta, ¿no? Cuando se habla de partes, eso alude a sociedad, clases sociales, a las virtudes, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Ahí no solo la cabeza es inmortal, ¿no? Pero cuando hable solamente del alma, ¿no? Y ahí se va a notar en el texto, ahí sí no habla de partes nunca, pues. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ya, solamente ese comentario. Ya. Ahora sí, el tema principal es el conocimiento, ¿no? El conocimiento, ¿no? Que ya lo sabíamos porque Descartes ya lo afirma, el hombre no conoce por los sentidos, conoce por la razón, ¿no? Por la razón, ¿no? Y ahí vamos a ver tres posiciones, ¿no? Primero la de Descartes, luego la de los ingleses, el empirismo, y en tercer lugar la de Kant, ¿no? El criticismo, el criticismo. Em, ya, primero Descartes. Bueno, ya sabemos que es el padre del pensamiento moderno. La base del conocimiento está en la razón, ¿no? En la razón. En la razón hay certezas, certezas, dice, ¿no? Certezas. Hay tres certezas en realidad en la razón para Descartes, ¿no? La certeza del yo pienso, la certeza de Dios existe y la certeza de la cosa existe o la cosa es en función de Dios. Esas son las tres certezas, ¿no? Dios, yo pienso, ¿no? Dios existe, ¿no? La cosa extensa o res extensa, ¿no? Ya dijimos, res es cosa,
¿no? De ahí viene la palabra república, por ejemplo, cosa pública, república. Res es cosa, ¿no? Entonces, ahí están las tres certezas en la razón, ¿no? El yo pienso, Dios existe y la cosa extensa es, ¿no? O existe, etc. Esas tres certezas tienen como base a su vez qué cosa? Arraigan en sustancias. Tres certezas, tres sustancias, ¿no? La certeza del yo pienso, o la cosa clara y distinta, si lo quieren llamar así. Certeza o cosa clara y distinta es lo mismo. Cosa cierta, cosa clara y distinta. Cosa sin lugar a dudas, ¿no? O cosa que no manifiesta o evidencia duda alguna, ¿no? ¿Sobre qué subyace el pienso, el yo existo? Bueno, sobre la sustancia pensante, pues no estoy pensando ahí, ¿no? Dios arraiga en la sustancia infinita, o Dios es la sustancia infinita, si se quiere, y las cosas naturales, bueno, son las sustancias extensas, ¿no? ¿No? La sustancia extensa, la res extensa. Ahí están las tres sustancias. Tres certezas en la razón, tres sustancias. Ahora, ¿cómo arriba Descartes a ese punto? A afirmar tres cosas claras y distintas. Bueno, ahí aplica su método. Su método. El método es dudar de toda la realidad, partir de esa duda. No es un escéptico, sino es parte de una metodología nada más, ¿no? Parte de la duda para llegar a certezas, ¿no? En concreto es eso. Entonces, yo no acepto en principio lo que me dicen los sentidos, pues, ¿no? Ese que me saludó la mano me pareció una persona afectuosa y en realidad no era así, ¿no? Claro, pero si tú te guías por los sentidos, vas a pensar que esa persona, no sé, te estima, ¿no? Aunque en el fondo de repente no es así, ¿no? Ahora, ¿qué criterio voy a adoptar en mi método, ¿no? La duda metódica. ¿El criterio de certeza o el criterio de certidumbre? Em, Tengo que buscar cosas claras y distintas, pues, ¿no? Cosas que no manifiesten duda alguna, ¿no? Cosas de las cuales yo no pueda dudar. ¿De dónde toma ese criterio? Bueno, en principio, ya en todo el mundo moderno se rechaza el principio de autoridad de la iglesia. Claro, solamente se podía aceptar lo que decía la iglesia, la palabra revelada, ¿no? Respecto de lo que es la naturaleza, por ejemplo. Entonces, eso se rechaza y dice, no, no, ya no es lo que dice la iglesia, sino lo que dice el conocimiento, ¿no? La razón. Entonces, se rechaza el principio de autoridad de la iglesia, ¿no? En este caso, el criterio que adopta Descartes, que le gustan las matemáticas, ¿no? Es el de las verdades matemáticas, ¿no? Dice, las verdades matemáticas son cosas claras y distintas. Las verdades matemáticas son cosas que no se pueden poner en tela de juicio, son cosas ciertas, ¿no? Por ejemplo, nadie puede dudar de que 7 más 1 sea 8. Es una cosa clara y distinta. Entonces, nuestro criterio de verdad se debe ajustar a eso, ¿no? A la claridad y distinción, ¿no? Que no admita duda. Entonces empieza dudando, ¿no? Dudo de los sentidos, pero ¿de qué cosas no puedo dudar? De que estoy pensando. Estoy pensando en este momento, ¿no? Estoy dudando, estoy pensando, ¿no? Y eso se convierte en la primera certeza. El yo pienso, ¿no? El hecho de pensar. Pero como el pensamiento no es algo que esté flotando en el aire, tiene una base sustancial, ¿no? Ese pensamiento ¿en qué arraiga? Arraiga en la sustancia pensante, pues, ¿no? No es que nuestro pensamiento esté flotando en el aire, ¿no? Tiene una parte sustancial. Es la res cogitans, la cosa pensante, es la base. Entonces ahí está la primera certeza y la primera sustancia. Sigo pensando. En el camino de ese pensamiento, la razón concibe a una criatura superior, perfectísima, ¿no? Que es Dios, no que es Dios. Como yo no puedo pensar algo que no tenga una sustancialidad tampoco, ¿no? Sería porque si no sería producto de mi imaginación,
tengo que afirmar la substancia divina o la substancia infinita. Entonces, ahí está la segunda certeza, ¿no? Dios existe y la segunda sustancia, la sustancia infinita, la res infinita, ¿no? La res infinita. Y si afirmo a Dios, tengo que afirmar la creación, ¿no? ¿Ya? Entonces, en un tercer momento aparece la creación física, las cosas naturales, las cosas extensas, la res extensa. Y naturalmente, ¿no? Y afirmar la res extensa es afirmar también su substancialidad, ¿no? Entonces, tres sustancias son la base de esas tres certezas, tres cosas claras y distintas. Yo pienso, Dios existe, la cosa existe, ¿no? Dios existe. Ese es el planteamiento cartesiano, pues, ¿no? Es el planteamiento cartesiano. Hay otras versiones del racionalismo, pues, ¿no? Por ejemplo, en la de Spinoza, solamente Dios es sustancia, solamente Dios tiene substancialidad o realidad plena. Substancia es todo aquello que tiene realidad plena, pues, ¿no? Una realidad plena, una realidad física plena, ¿no? Para no usar la palabra materialidad, ¿no? Entonces, esa es una sustancia, ¿no? Tiene una realidad plena, ¿no? Bueno, para Spinoza solamente Dios era sustancia. ¿Y qué pasaba con el hombre y las cosas que eran atributos de Dios, las llamaban, ¿no? Y así en los diversos racionalistas habrá diversas posturas, pues, ¿no? Ya, pero tienen su punto de partida en Descartes y su afirmación de las tres cosas claras y distintas que tienen como base tres sustancias, ¿no? No es que las cosas claras y distintas no sean cosas insustanciales o inmateriales, ¿no? Ahora, esa parte de la afirmación de que Dios existe, bastante se parece. Voy a abrir el chat un ratito. Ah, no hay nada. Esa parte de Dios existe, o sea, la afirmación de la res infinita, esa parte se parece bastante, se parece bastante a el argumento ontológico de San Anselmo. Pero San Anselmo llega a afirmar que si la razón, ¿no? Concibe una criatura superior, esta necesariamente existe, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que afirma San Anselmo. San Anselmo, ¿no? El famoso llamado argumento ontológico. Bueno, así lo llama Kant. Kant lo llama argumento ontológico a lo que dice San Anselmo, ¿no? Si Dios existe en la razón, existe en la realidad. O sea, tiene una substancialidad plena. Ese es en síntesis el argumento de San Anselmo, ¿no? En la Edad Media. Bueno, a eso se parece pues la afirmación de la sustancia infinita, la afirmación ¿no? de Dios en Descartes. Bueno, ese es el planteamiento de Descartes. Ahora, clase de conocimiento o ideas, a los conocimientos los llama ideas Descartes. Clase de conocimientos o ideas para Descartes. A ver, dice realidad plena, dice acá, un ratito el chat dice realidad plena. Realidad plena, miren, lo que yo puedo tocar, ¿no? Yo en principio considero que tiene una realidad plena. No es como si me dijeran a mí, eh, no sé, una entidad, bueno, una entidad, una entidad. Bueno, los materialistas interpretan sustancia, para que sea más claro, substancialidad como materialidad. Tiene una realidad material, tiene sustancialidad, ¿no? Ya, por ahí va el asunto, ¿no? Claro, si no tuviera sustancialidad, ¿qué cosa sería? Bueno, sería producto de mi imaginación, pues, ¿no? Enteramente, ¿no? Una creación mía, una ficción, si se quiere, ¿no? No, a eso se refiere, ¿no? Ahí la diferencia entre lo que tiene sustancialidad y lo que es algo ficticio, algo creado, algo inexistente, ¿no? Hay una oposición ahí, ¿no? Hay una oposición. Entonces, sustancial es lo que tiene una realidad material, o sea, en principio eso es. Eso es, voy a poner donde está ya.
Y a eso se refiere. Tiene una realidad material, ya, por ponerlo más claro, ya, ¿no? Si no fuera así, entonces producto de la imaginación, de la ficción, ¿no? No existe en realidad, ¿no? Eso es lo que se argumentaría, ¿no? Y ese es el concepto de sustancialidad, ¿no? Que es un tema que ya viene desde Aristóteles, ¿no? Sustancia, dice, ¿no? La sustancia es todo elemento natural, dice Aristóteles, ¿no? Y todo elemento natural, ¿qué cosa tiene? Materia, más forma, etcétera, ¿no? Ya desde ahí viene el tema. Ya entonces, clases de conocimientos, están las ideas adventicias, ¿no? Para Descartes, que son los conocimientos que adquirimos con los sentidos, ¿no? Vemos al hombre, bueno, decimos, ahí está Juan, ya, un conocimiento adventicio, ¿no? Las ideas facticias, que son producto de la imaginación, ¿no? Claro que en la imaginación también operan elementos reales. Por ejemplo, cuando yo concibo la idea de sirena, ¿no? Ahí estoy mezclando la idea de mujer con la idea de pez, o criatura marina, ¿no? Ya, entonces, pero ya es un producto de la imaginación, porque en realidad no existen las sirenas, no, no existen las sirenas. O sea, no tienen sustancialidad, pues, no tienen realidad material, ¿no? Sus partes sí, ¿no? El pez, la mujer sí, pues, ¿no? Pero esas ya son cosas adventicias. Y en tercer lugar están las ideas innatas, que son las más importantes porque el ser humano nace con ellas, arraigan en la razón y son la base del conocimiento, ¿no? Y ahí arraigan, ¿no? La idea de perfección, por ejemplo, se relaciona, y la de infinito, ¿no? Con la de Dios, ¿no? Por ejemplo, bueno, esos son las tres clases de ideas o conocimientos para Descartes, ¿no? Descartes. Eh, Clase de sustancias, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Existen tres, ¿no? Esas tres cosas claras y distintas, el yo pienso, Dios existe, y la cosa existe, ¿no? La cosa extensa, tienen como base, ¿qué cosa? La sustancialidad, pues, ¿no? Hay tres sustancias, ¿no? Ahí está, en el yo pienso está la sustancia cosa pensante, ¿no? Res cogitans, cosa pensante, ¿no? En la base de Dios, bueno, la base material de Dios, bueno, la sustancia infinita o res infinita, ¿no? Y en tercer lugar, la sustancia extensa o cosa extensa, la cosa natural, pues la cosa física, ¿no? En realidad la sustancia divina está en medio, ¿no? Es como una suerte de puente de conocimiento entre el hombre y la realidad natural, ¿no? Aquí lo han puesto en tercer lugar. Bueno, en realidad el orden que usa Descartes es cosa pensante, cosa infinita, cosa extensa, ¿no? La cosa infinita está en medio. Es un enlace entre la razón, ¿no? Entre el yo pienso y la cosa natural, natural. Ahí está. Ya. Ahora, el ser humano nace con ideas innatas para Descartes, para todos los racionalistas. Eh, Hay racionalistas en el mundo moderno, sí hay, con sus variaciones, ¿no? Tanto en el ámbito de la epistemología, bueno, por ejemplo, el caso de Noam Chomsky es un lingüista norteamericano. Para él ya el ser humano nace con estructuras innatas del lenguaje, no es racionalista. Bueno, es un científico lingüista, es un lingüista, es el padre de la gramática generativa, ¿no? Noam Chomsky, y, ¿no? Y también es el crítico más acérrimo, el crítico más, bueno, el crítico más, bueno, es un crítico de los Estados Unidos, pues, ¿no? Es de lo que se llama izquierda, ¿no? Noam Chomsky, ¿no? Ya, bueno, en el ámbito de la epistemología, ¿no? Hay un tema para largo. Popper, por ejemplo, es un racionalista crítico, ¿no? Pero ya el asunto de Popper va por el tema de la realidad, ¿no? Y de la ciencia. Ya, pero es otro tema. Vamos a pasar a lo siguiente. El empirismo. ¿Qué cosa dice el empirismo? ¿Qué cosa dicen los amigos empiristas? Bueno, ya había un preempirismo, ¿no? Con Bacon, bueno, ya no se habla de Bacon.
que algunos lo llaman el padre del pensamiento moderno, ¿no? Aunque la mayoría coinciden que es Descartes. Pero ya había un pensamiento preempirista. Lo que funda es el pensamiento empirista moderno, ¿no? Claro, es un pensamiento empirista teórico. Es el teorizador, pues. Ese plantea los cimientos teóricos, no solamente del empirismo moderno, sino también del liberalismo. Es el padre del pensamiento liberal, ¿no? Es el padre del pensamiento liberal. Ya, ese es John Locke, ¿no? Locke y todos los empiristas rechazan las ideas innatas. No creen en las ideas innatas. El hombre nace sin ideas innatas. La cabeza del ser humano está en blanco, es una tabula rasa. Los conocimientos son impresiones que se van adquiriendo con el desarrollo, ¿no? El niño cuando nace, bueno, primero conoce las temperaturas, pues, ¿no? Poco a poco verá los colores, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, no hay conocimientos innatos. A los conocimientos, bueno, los llama ideas también Locke, ¿no? Locke. Dos clases de ideas hay, ¿no? Dos clases de ideas, dos clases de conocimientos. Las ideas de conocimientos simples que nacen inmediatamente, ¿no? Al contacto sentidos, objetos naturales, ahí nace el conocimiento simple, que en realidad son características, ¿no? Yo veo el árbol, lo verde, el olor del árbol, para Locke son ideas simples, conocimientos simples. Ahí la razón no actúa, ¿no? Está pasiva. ¿Quién actúa ahí? Son los sentidos, asimilando. Y luego tenemos las ideas compuestas, ¿no? En este caso sí, la razón, el entendimiento, el pensamiento, la mente, el intelecto juega un papel activo. Junta o conjunta ideas simples, ¿no? La idea de lo verde, del árbol, con otras ideas más, y concibe la idea de árbol, ¿no? Que es una idea compuesta ya. ¿No? Ahí sí la razón ha armado, pues, ¿no? Ha armado ideas simples, ¿no? Ha armado ideas simples. Bueno, ese no es el problema, ¿no? Bueno, ahí sí, el planteamiento de Locke es claro, ¿no? El problema es con Hume, lo que viene a ser una suerte de empirismo radical, ¿no? Radical. En principio, para Hume, ¿no? Para este pensador escocés, el ser humano no adquiere ideas simples, no adquiere conocimientos simples. O sea, a eso que Locke llama ideas simples, el color verde, por ejemplo, del árbol, para David Hume no son conocimientos, no son ideas, simplemente son impresiones nada más, ¿no? Son simplemente impresiones. La impresión de lo verde, ¿no? Claro que ocurre en primer lugar, que es intensa, que es anterior a las ideas o conocimientos y punto, ¿no? Pero no son conocimientos las impresiones. Recién en la impresión arriba a mi cabeza, y ahí recién, ¿no? Ahí recién eh, la razón, ¿no? Asociada al recuerdo, a la memoria, construye ideas, construye ideas, ¿no? Por lo tanto, eh, las ideas no se basan en la realidad, ¿se basan en qué? Se basan en mis impresiones. Yo tengo un dibujo aquí, lo voy a poner, ojalá que hagan captura rápido para ir avanzando. Ya, miren, un par de minutos aquí. Ya, la realidad está ahí, una manzana, ¿no? Entonces, ¿qué cosa emana de la manzana? Bueno, el olor de la manzana, el color rojo, el color verde de las hojitas. De repente, si lo ponemos lo dulce de la manzana, ¿no? Esa es la realidad. A eso no, a esas cosas no las llama ideas, Hume, ¿no? Simplemente son impresiones, dice, ¿no? ¿Dónde se imprimen en la mente, no? Ahí está, ¿no? Las impresiones como manchitas. Y recién a partir de ese punto, ¿no? El sujeto, ¿no? La razón, el intelecto, la mente del sujeto lo que hace es construir ideas. Primero construye ideas simples y luego construye ideas complejas. Pero eso a nivel del entendimiento. Consecuentemente, ¿no?
Las ideas, mis conocimientos se basan en la realidad. No, no se basan en la realidad. No se basan en la realidad, se basan en mis impresiones. Es por eso que algunos dicen solipsismo, ¿no? Aunque eso no es exacto, ¿no? Porque las impresiones no nacen de uno, pues, no han venido de afuera, ¿no? Entonces, los conocimientos, las ideas, no nacen de la realidad, sino de mis impresiones. Por lo tanto, la realidad carece de substancialidad. O sea, lo que yo veo no tiene una realidad material concreta. Lo que yo llamo realidad, en realidad existe en función de lo que mi mente construye, ¿no? Entonces, ahí está el primer punto radical, ¿no? Ataca la sustancia de las cosas, la sustancialidad. Entonces, las cosas no tienen realidad material en concreto para Hume, son construcciones mentales, ya para ser claro, ¿no? Y como esta película de Matrix, ¿no? Que alguien la ha visto de repente, que era de los hermanos Wachowski, bueno, ahora son las hermanas Wachowski, ¿no? Bueno, ya, a eso se refiere, pues, ¿no? Ya vamos a pasar a otra cosa. A eso se refiere Hume, ¿no? Entonces, el ataque contra la sustancia de las cosas naturales es concreto, ¿no? No, no tiene realidad sustancial, no tiene realidad material, ¿no? Las cosas que vemos existen en función de que la mente las construye, dice, ¿no? En concreto, eso es lo que afirma. Entonces está en contra de la idea de sustancia. Lo otro, la idea de causalidades, causa-efecto, es algo que ocurre ¿no? Ocurre por el hábito. Entonces uno llega a creer que porque ha visto una vez que alguien prendió fuego y salía humo, la siguiente vez ve humo y dice alguien ha prendido fuego, ¿no? Entonces tiene esa creencia, ¿no? Aunque no necesariamente ha sido así. Puede haber ocurrido otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso también lo ataca, ¿no? Pero el punto más crítico es cuando ataca la idea de sustancia, ¿no? Las cosas no tienen realidad material, simplemente son características, atributos, ¿no? Que por ahí se imprimen en mi cabeza, ¿no? Pero no son conocimiento de nada, pues, ¿no? No hay conocimiento de la realidad pleno, no hay conocimiento en realidad de las cosas, ¿no? La realidad es una construcción, es una construcción. Entonces, eso es lo que se le llama el empirismo radical de Hume, pues, ¿no? A eso es lo que se llama empirismo radical, ¿no? Ya. Algo más sobre Hume. Ya, entonces, eso es lo que plantea Hume, ¿no? Lo que plantea Hume. Las ideas o conocimientos, entonces, asociadas al recuerdo, son enteramente construcciones mentales. Consecuentemente, la realidad, lo que llamamos realidad, carece de fundamento sustancial o de materialidad. Va más allá, ¿no? Porque incluso llega a atacar al yo, ¿no? El yo tampoco tiene realidad sustancial, dice Hume. El yo solamente existe en función de que asimila impresiones. Si no asimilar impresiones, simplemente el yo no existiría, dice. No es lo que plantea. Ahí ataca la sustancialidad del yo. Ya vamos a pasar a lo siguiente. No es lo que plantea Hume, ¿no? Plantea Hume. Pasar a lo siguiente. Caso de Kant. Eh, a ver, las ideas que me dice. Idea de Cusa, ¿quién Cusa? ¿De la Cusa? ¿Quién es la Cusa? Idea de. A ver, Cusa, no entiendo. Cusa que. A ver, la palabrita y Cusa. Ah, la causa. Ya, la causa. Ya, vamos a ver. Antes que nos gane el tiempo. Eh, causa-efecto, ¿no? Causa-efecto, ¿no? Yo veo que alguien prende fuego, ¿no? De niño a los papeles, ¿no? Y luego veo humo, ¿no? Causa-efecto. Eh,
Eso, me- eso no es algo que necesariamente ocurre siempre, ¿no? Claro, la próxima vez que yo vea humo voy a decir alguien ha prendido fuego. Y de repente no ha sido así, pues, ¿no? De repente ha caído un rayo, pues, ¿no? O ha pasado un cortocircuito, ¿no? Y yo estoy viendo humo, pero porque tengo la creencia de que cuando alguien prende fuego, ¿no? Aparece humo, bueno, eso me induce al error, ¿no? Entonces, en el fondo lo que dice Hume es que no hay realmente una conexión entre la causa y el efecto, ¿no? No hay, no hay, no hay. La causa puede ser algo distinto, ¿no? La causa de algo, ¿no? La causa de algo. Ahora eh, que uno relacione, ¿no? Porque de repente en la mente, como afirman algunos, hay unas estructuras, ¿no? Innatas, ¿no? Que plantean que esa relación ocurre así, la cabeza de manera lógica las asocia, ¿no? Y por lo tanto deben ser ciertas, ¿no? Menos sería cierto, pues, ¿no? Menos sería cierto, ¿no? No, menos sería cierto, ¿no? Entonces, en concreto dice, no hay realmente una conexión entre causa y efecto, ¿no? Y creerlo que hay una conexión necesaria nos lleva al error, pues, nos lleva al error, porque no siempre ocurre lo que uno ha visto, pues, ya, no siempre ocurre, ¿no? Esa relación de causa-efecto. La causa puede ser algo distinto, ¿no? Algo distinto. Me voy a pasar aquí a lo de Kant. Ahora, en el caso de Kant, en el caso de Kant, en el caso de Kant, él junta racionalismo con empirismo, ¿no? Los une. Para Kant solamente conocemos la parte externa de la realidad, ¿no? Claro, nosotros vemos las cosas naturales, pero una cosa en sí, una cosa natural está constituida de la parte interna y la parte externa, ¿no? A la parte interna la llaman númeno o cosa en sí, y a la parte externa la llama fenómeno. El hombre solamente puede conocer el fenómeno, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento humano es limitado. La cosa en sí o número no se puede conocer. Ya, ese es uno, ¿no? ¿Cómo construye el conocimiento del ser humano? Lo construye gracias a que en la razón pura hay categorías que son estructuras a priori de la razón o el entendimiento. Lo que hacen las categorías es ordenar información y construyen el conocimiento de lo fenoménico del fenómeno. Ahora, ese hecho de que en última instancia no es la realidad la que se impone a los sentidos, como se afirmaba en el mundo premoderno, sino más bien que el sujeto, la razón, impone la realidad, es lo que se viene a llamar giro copernicano. O sea, la construcción de la realidad que hace el yo, gracias a la razón, gracias a sus categorías. A eso es lo que se llama giro copernicano. Entonces, no es que la realidad provenga de la relación mundo natural sentido, sino es lo que impone la razón pura, el sujeto, ¿no? El entendimiento. Entonces, eh, como está ahí, ¿no? Es el mundo el que se tiene que ajustar al modo como el ser humano conoce, ¿no? Claro, el ser humano es el que construye el conocimiento, ¿no? O construye la realidad en concreto. Es una parte activa del conocimiento. Yo tengo un esquema, voy a ponerle un par de minutos nomás, se ve mejor en el tiempo. A ver, ya, ahí está. Ya, dijimos Kant junta racionalismo con empirismo, ¿no? Ahí está por un lado la razón pura y por el otro lado los sentidos, ¿no? Ahí está racionalismo más empirismo. ¿Qué cosa asimilo de la realidad gracias a los sentidos? Información desordenada. Kant lo llama caos de impresiones. O es información desordenada, pues, ¿no? Ahí están los sentidos que tiene también dos elementos a priori que son el espacio-tiempo, ¿no? Ahí está.
Bueno, es la puerta de entrada para la información desordenada o caos de impresiones. Entonces lo que hace la razón pura, las categorías, ¿no? Que hemos dicho son estructuras de la razón pura, lo que hacen es ordenar la información, ¿no? Entonces, y construyen la realidad, lo que llamamos realidad, pues, ¿no? ¿Y qué cosa conocemos como realidad? El fenómeno. Y que ya dijimos que es la parte externa de las cosas, ¿no? La parte interna no se puede conocer. Consecuentemente, el conocimiento humano es limitado. Es limitado, ¿no? Bueno, ahí está con un dibujo más claro todavía, ¿no? Ya, eso es lo que plantea Kant. Vamos a pasar a otro punto. Ya, vamos a pasar a otro punto. Ya, eso es lo que quiere decir Kant simplemente, ¿no? En última instancia, el ser humano construye la realidad del fenómeno, ¿no? Eso es el giro copernicano, no es otra cosa. Vamos a pasar aquí, de cuadro. Ya, juicios. Eh, a los juicios, bueno, a los conocimientos, Kant los llama juicios, o si se quiere, los conocimientos están contenidos en los juicios. Los juicios son enunciados, ¿no? Bueno, que tienen la forma de sujeto y predicado, ¿no? ¿No? Ahí está, ¿no? Voy a poner mis ejemplos mejor porque aquí no pareciera que estuvieran. Voy a poner aquí unos ejemplos que tengo, ya para que hagan captura por ahí, porque con esto, ¿dónde está? Creo que está por acá. Vamos a avanzar en 4 minutos, vamos a entender más rápido. Los míos están más claros. Ya. Kant establece una primera distinción entre juicios analíticos y juicios sintéticos, ¿no? Juicios analíticos y juicios sintéticos. Tiene la forma de S igual a, de sujeto y predicado, ¿ya? ¿No? Como la oración gramatical, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la esfera es redonda, el contenido del predicado ya está presente en el concepto de esfera. Entonces, en el predicado yo no estoy diciendo nada nuevo, pues. Es por eso que se señala que la forma ahí, que el sujeto es igual al predicado, ¿no? Hay lo mismo en ambos lados, ¿no? No, esas expresiones las llaman analíticas. Pues es como si yo dijera 2 igual a 2, ¿no? Igual es una expresión analítica, ¿no? No hay nada nuevo en ninguna parte, ¿no? El primer 2 sujeto y el segundo 2 predicado, ¿no? Igual, ¿no? Los dos lados lo mismo, ¿no? La redondez está contenida en el concepto de esfericidad, ¿no? Ese es un juicio analítico, ¿no? Hasta ahí no hay problema. El juicio sintético, bueno, ahí sí viene el primer problema, ¿no? En el predicado aparece contenido nuevo, información nueva, ¿no? Información nueva. Ahí aparece información nueva, ¿no? Entonces, cuando yo digo 4, bueno, 2 más 2 igual a 4. Ese 4 es distinto de 2. El 4 es el predicado, ¿ya? ¿Es distinto de 2? Sí. Entonces ahí está, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? O cuando yo digo la mesa es un objeto de madera. Y la madera, bueno, la mesa no necesariamente es de madera, pues, ¿no? Puede ser de metal, de piedra, ¿no? De concreto, incluso he visto mesas, ¿no? Entonces, no está contenido el predicado en el sujeto, ¿no? Es algo nuevo, porque las mesas no son necesariamente de madera, pueden ser de otro material. Entonces, ese es un juicio sintético. Ahora, Kant no es el único que aborda el problema de los juicios, pues, ¿no? De ello hablan Hume, hablan Leibniz, ¿no? Y bueno, en el mundo del siglo XX también, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso ya. Para ellos, sí, efectivamente hay una distinción de juicio analítico y sintético. Y ahí viene el gran problema, ¿no? Dicen, tanto Hume como Leibniz, en principio dicen que los juicios sintéticos tendrían que ser todos a posteriori. Y ahí viene la segunda distinción, a priori y a posteriori. Todo lo que es a priori se demuestra en la razón, en el entendimiento. Por ejemplo, cuando alguien me dice, demuestra 2 más 1 igual a 3. Para eso yo no necesito tener 2 manzanas en una mano, como le ponen algunos niños, ¿no? En infancia, más una manzana en otro lado, lo juntas, ¿cuánto sale? Salen 3 manzanas. Ya, no se necesita tener elementos físicos. Es la pura racionalidad.
¿no? La demostración matemática. O sea, es una demostración racional o a priori. En cambio, si a mí me dicen, Juan, está hirviendo el agua, ya, entonces, ¿tú qué cosa? Ahí no puedes hacer una operación racional. Tienes que ir a ver si el agua está hirviendo. Tienes que ver, de repente tocas, no te quemas. Bueno, a la posteriori es constatación empírica, real, material. Esa es la distinción clara, ¿no? Entonces, donde vean a posteriori, constatación física, real, material. Y donde vean a priori, constatación racional nada más, mental. Esa es la distinción. Claro, para Hume y para Leibniz, ¿no? No había, todos los juicios científicos son a posteriori, decían. Entonces ahí aparece Kant y dice, no, hay juicios sintéticos a priori, dice Kant, ¿no? Y ese es el tema central en Kant, pues, ¿no? Y lo otro no nos interesa, ¿no? Que sean juicios sintéticos a posteriori, pero ahí hay dos ejemplos, ¿no? Para que se ilustren. El tema central de Kant son los juicios sintéticos a priori, dice, ¿no? No solamente hay juicios sintéticos y a posteriori, dice, ¿no? Los hay a priori. Y estos son la base de la ciencia. Llega a decir que optimistamente Kant que hay juicios sintéticos a priori en todas las ciencias naturales, ¿no? Sin embargo, no pone ni un solo ejemplo, pues. Los ejemplos que él pone son de matemáticas, nada más, ¿no? Claro, es porque son expresiones matematizadas, pues, ¿no? Matematizadas. Ya, vamos a ir terminando aquí. Ya, simplemente se refiere a eso, ¿no? Los juicios analíticos, ¿no? En el predicado no aparece nada nuevo. Juicios sintéticos, en el predicado aparece información nueva, ¿no? No están casados es igual a soltería, pues lo mismo. Felicidad. Ya. ¿Cómo sé que los solteros son más felices? Aplico una encuesta, 100 personas, 90 personas felices, 10 infelices. Ya. Entonces, en el mundo material hago la constatación, ¿no? Entonces una constatación y encima a posteriori todavía, ¿no? A posteriori todavía, o sea, el mundo material, ¿no? Entonces, pero Kant dice, existen juicios sintéticos a priori, no solamente hay a posteriori, dice, ¿no? Esa es la discusión famosa contra Hume, Leibniz, por ejemplo, ahí está. Y los juicios sintéticos a priori, que son la base de la ciencia, son expresiones matematizadas, ¿no? Eh, que se constatan racionalmente, no necesitas de cosas materiales, elementos materiales, ¿no? La famosa ley de Einstein, que yo la cito ahí, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cómo arriba esa ley, Einstein? Arriba enteramente, no pisa un laboratorio, ¿no? Simplemente opera con conceptos, con operaciones, o sea, opera enteramente de manera racional. Entonces, o enteramente a priorística, si se quiere, ¿no? A priorística. Ese es el a priori, pues, ¿no? ¿Ya? Ese es el famoso juicio sintético. Eh, entonces, eso es lo que es, ¿no? Y ahí es el tema central de Kant, pues, ¿no? Tema central de Kant, que no es el único que habla de los juicios. Ya, bueno, aquí están las claves, ya para ir terminando, no sé si habrá alguna cuestión más. Voy a poner las claves de nuevo, ya para ir terminando, ahí está. Esto lo voy a reducir, lo muevo. Ya, ya, entonces, ya nos quedaremos aquí, ya nos ganó el tiempo, hay que cambiar de hora ya. Sí, pues, bueno, están las claves. Me voy a dejar de compartir. Bueno, ahí están las claves. Queda grabado. Déjame consultar. Bueno, ya entonces nos estaremos viendo. En todo caso, si hay alguna pregunta de repente ya, pues,